Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este evento organizado con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, en el que pues en este momento nos vestimos de gala con la participación de la maestra Aurora Alvarado, quien nos hablará en este conversatorio sobre el tema denominado Escribirse en la historia, autoconfiguración de las escritoras mexicanas a través de su literatura. A su vez contaremos con el honor de tener aquí a nuestra comentarista, la doctora Noemí Cruz Cortés. Algunos breves datos sobre nuestras dos académicas. En principio, me gustaría presentarles a la maestra Aurora Alvarado. Ella es doctorante del posgrado en historiografía de la UAM Azcapotzalco. Sus áreas de interés son la crítica feminista y la literatura escrita por mujeres, en la que analiza las estrategias de autofiguración como herramienta de legitimación y ocupación simbólica y política de los espacios. Participa en proyectos académicos relacionados con la perspectiva de género y la crítica literaria feminista. Además, coordina y promueve la difusión de la literatura escrita por mujeres en círculos de lectura. Bienvenida, maestra, un gusto contar con su participación. Y por otro lado, pues contamos con la presencia de la doctora Noemí Cruz Cortés, quien es una destacada historiadora especializada en el estudio de las culturas prehispánicas, con énfasis en la cultura maya, en la religión mesoamericana y en los pueblos indígenas desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Es licenciada en Historia y maestra y doctora en estudios mesoamericanos y especialista en estudios de género por la UNAM. Cuenta con un postdoctorado en Historia. También ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro de Enseñanza para Extranjeros con 20 años de antigüedad académica y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Pues ya ven que los perfiles profesionales y también las trayectorias académicas de nuestras eh, académicas el día de hoy, pues están muy situadas en todo lo del marco del 8M. Y sin más, pues dejo la palabra a la maestra Aurora Alvarado para que nos comente acerca de estos temas tan interesantes que ha ido abordando e investigando. Muchas gracias, Claudia. Qué gusto saludarte y qué gusto saludarlas a todas y todos en este día que es tan importante y tan relevante para, no solo para las mujeres, sino para la historia, para la práctica cotidiana, para la práctica política y también al final para la vida como se va formando en las instituciones, en la vida pública, pero también en el día a día. Y pues bueno, justo un tanto la idea de esta charla del día de hoy, totalmente a propósito del 8M y de la conmemoración, más que festejo, sino conmemoración del Día de la Mujer, pues tiene que ver con un poco pensar cómo este día, más allá, insisto, de una celebración, pues es al final una conmemoración, un apelo a la memoria y a la búsqueda también de espacios que reconozcan cada vez más las, las libertades, pero los derechos pero también las mujeres en la historia, ¿no? Creo que tanto a la asociación como al día y a quienes estamos aquí, pues sabemos que la historia es una herramienta muy poderosa para saber y para crear no solo discursos, sino estudiarlos. Y sabemos también que las mujeres son quienes han formado parte a lo largo de la historia en muchos de los aspectos al final de la historia, pero también de la vida como la conocemos. Y pues bueno, el día de hoy con este conversatorio mi intención es mostrarles un poco cómo podríamos pensar la literatura escrita por mujeres de una forma distinta. Si bien, insisto, este día sirve en función de conmemorar, de resignificar y pensar que no es una lucha acabada y que no es tampoco un tema que esté cerrado, sino todo lo contrario, seguimos viviendo ejercicios de violencia, ejercicios de invisibilización y me parece que en la literatura sigue siendo un terreno
importante por seguir estudiando, por seguir excavando y por seguir un tanto también pensando que las mujeres participan y de qué maneras participan en la literatura. Para ese caso, no solo la historia, sino un tanto más la historiografía nos permite pensar sobre todo las producciones literarias de las mujeres de una forma distinta. Si bien ahora en la actualidad, y lo digo con mucha alegría y también con mucho entusiasmo, hay mucho más producciones de mujeres que hablan y que abordan no solo su vida, sino la memoria colectiva, los problemas de género, los problemas que tienen que ver con la violencia, las violencias que se ejercen contra las mujeres. A mí me parece justo importante no solo destacarlo, sino también encontrar otros lugares de enunciación que tienen que ver con literatura escrita por mujeres y principalmente en lo que yo me he enfocado muchísimo es en los años 60, en los años 50, que tiene que ver con producciones literarias que además están en un contexto mexicano para el caso, muy importante, que tiene que ver con una producción de las mujeres, no solo en la literatura, sino también en los ensayos, sino también en espacios que no son propiamente literarios y que son un tanto más académicos. Y pues bueno, entrando un poco ya de lleno a la charla y el tema que un tanto quiero presentarles el día de hoy, que es la autofiguración, o lo que yo entiendo y explico como autofiguración, como este proceso de construirse a través de la literatura, un proceso de las mujeres que escriben literatura de construirse a sí mismas a través de sus textos literarios. Esto no con el fin solo de construir una voz narrativa, construir un personaje o construir una historia que cuente algún tema en específico, sino con el fin de hacerse presentes, de construirse una voz y de ocupar espacios que han sido históricamente negados para las mujeres, ¿no? La misma Rosario Castellanos enfatizaba demasiado en esos lugares que tenían que ver principalmente con las letras y con la cultura. Entonces, estos procesos de autofiguración yo los pienso como una herramienta un tanto política, es decir, pensar a la literatura como un acto político en el sentido de que ese proceso de autofiguración, es decir, de construirse a sí misma a través de una narración muy específica que encontramos en la literatura, da cuenta no solamente de un paso identitario de las autoras, sino de una forma de hacerse presente en el texto, de demandar esos lugares que ya les dije que habían estado o que han estado y siguen estando negados. Cada vez hay más ocupa, pero quizá vale la pena seguir problematizando de qué manera las mujeres ocupan esos espacios literarios, ¿no? Es decir, cuáles son las formas. Y a mí me parece que mirados desde la autofiguración, es decir, desde este recurso que tiene que ver con una producción de discurso, con una producción identitaria, pero también con una ocupa política y simbólica a través de los textos, me parece que puede ser un punto muy interesante para poder leer a las autoras desde otras formas. Sí me interesa y sabemos que, por ejemplo, mucha de la literatura para el caso, traigo hoy solo un ejemplo muy por el tiempo y por el formato, muy breve, para el caso de Rosario Castellanos, por ejemplo, de que sabemos que hay muchísima producción de Rosario Castellanos. El año pasado se celebró los 100 años de su nacimiento y pues fue una bomba de reconocer, de difundir y un tanto reproducir la obra de Rosario Castellanos, ¿no? Pero me parece que la autofiguración, es decir, podríamos pensar incluso que las formas en las que se identificó o difundió la obra de Rosario Castellanos nos podrían posibilitar también una idea de ella como autora. Sin embargo, a mí me parece que esa herramienta de la autofiguración tiene un tanto más que ver con conocer a la autora desde esos rasgos biográficos que, si bien están en una estructura, digamos, lingüística o una estructura literaria perfectamente establecida, tienen una intención, ya lo dije, de hacerse presente, pero una intención de ocupar esa presencia desde otros marcos explicativos que no propiamente tienen que ver ni con la feminidad, ni tampoco con las emociones, y no es porque no sean importantes, sino porque la manera política de ocuparlos es
ocuparlos de una forma, en el caso de Rosario Castellanos, por ejemplo, desde la ironía, desde ocupar lugares pues masculinos, un tanto también mucho más transgresor. Y ojo, no es que ni las emociones ni el cuerpo sea transgresor, sino que son otras maneras de ocupar esos espacios que las dotan en ese sentido de mayores herramientas para describirlas, pero también para enunciar el mundo. Y pues bueno, ya les decía yo, en los años 60, por ejemplo, encontramos a, a Elena Garro, por supuesto, encontramos a Josefina Vicens en los años 50, finales de los 50, que tiene que ver con producciones literarias que están, digamos, que apuestan por construir espacios un tanto, no solo negados, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia de la producción literaria mexicana, hemos aprendido a ver a las mujeres también como el típico que segura todas y todos ya escucharon de Elena Garro, siendo la mujer o la esposa de Octavio Paz, ¿no? Y después, cuando se muere, nos damos cuenta, y muchos años después, que era una genia para escribir literatura, y entonces empezamos a cambiar ese hilo en cómo mencionarla. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque la mayoría de la producción literaria de las mujeres en los años 60 no solo era invisibilizada, sino que estaba volcada a que las mujeres solamente podían ocupar espacios en tanto digamos, su identidad de género. Es decir, literatura escrita desde los sentimientos, desde las emociones. Insisto, yo no estoy en contra de que esas sean expresiones literarias y expresiones de ocupa política, sino más bien que hay otras formas también de entenderlas y de ponerlas en espacios totalmente, no distintos, pero sí que suman a esa producción literaria y esa ocupa intelectual de las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, para el caso de Rosario Castellanos, que está en los años 60, no solamente tiene una producción que tiene que ver con la poesía, con la literatura, y que esa, digamos, no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un proceso y un contexto intelectual donde ella forma parte de ese contexto, donde ella al final participa de ese contexto como funcionaria en la UNAM, como docente en la UNAM, como incluso en algunas de sus crónicas menciona que fue al final o puede ser durante el contexto una persona rectorable, ¿no? Es decir, una persona que pudo haber llegado a ser rectora, si bien no lo fue, pero digamos que estaba como dentro de los nombres que en 1966, si no me equivoco, pudo haber ocupado ese puesto. Por eso doy estos ejemplos, porque en la misma literatura producida por las mujeres, en estos hechos de autofiguración, no solo están relacionados con la maternidad, con el cuerpo, con las emociones, sino con la ocupa de espacios que han sido negados y que tampoco son solo las letras y la cultura, sino que son, por ejemplo, los espacios de poder, los espacios pensados solamente como masculinos, los espacios también un tanto negados como la educación, el acceso a la educación superior, el acceso a cargos, el acceso a posibilidades de movimientos. En el caso de Rosario Castellanos, por ejemplo, ser al final una diplomática y embajadora de Israel, ¿no? En 1971. Es decir, espacios que más allá de lo que pensemos o no, son espacios que están principalmente ocupados por los hombres. ¿Por qué digo todo esto y por qué pienso también que el proceso de la autofiguración no tiene que ver solo con una construcción desde las emociones y desde el cuerpo, sin que no deje de ser importante? Porque me parece que este proceso genera en las mujeres, a través de su propia literatura, es decir, a través de su propia escritura, maneras de entenderlas ahora en el presente como mujeres no solo intelectuales, sino como mujeres que producen realidades en las que las podemos ver de manera distinta, ¿no? Eh, ya les decía yo, insisto, que en el siglo XXI, por fortuna, tenemos literatura maravillosa de mujeres que escriben no solo desde su propia historia, sino que hacen al final hincapiés políticos de pugnar por la memoria, por la restitución, por la disilusión de la violencia, sino
y que eso me parece que es muy bueno y que me parece que al final también es suma de la manera en que las mujeres a lo largo de los años han construido un espacio simbólico y ocupado un espacio simbólico en la literatura. Pero me parece también importante mirar un poco hacia atrás, siglo XX, y pensar qué están produciendo las mujeres en la academia, qué están produciendo, qué nos están diciendo también entre líneas las mujeres en sus poemas, en sus novelas, al final, en sus extractos, en sus entrevistas, en sus ensayos, es decir, vistos desde la autofiguración y cómo eso puede aportar para pensar en que las mujeres, para mi caso, desde los años 60, se están diciendo de formas distintas, ¿no? Se están proponiendo ocupar espacios ya desde los años 60, 50, o proponiendo ocupar espacios en la vida práctica, en la vida política y pública, que quizá no los hemos rastreado tanto. Por eso también un tanto el el título de la charla que tenía que ver con escribirse, es decir, pensar que son ellas quienes escriben esa historia y que visto ahora en el siglo XXI, 8 de agosto 2020, 8 de agosto, 8 de marzo 2026, podemos pensar que esos procesos autofigurativos son maneras en las que las mujeres escriben. No, solo, no es una redacción que tiene que ver con la emotividad, con la construcción de sentido personal, emocional que solamente está en el espacio público. Me parece sumamente importante que lo hacen en un espacio público, es decir, una intención política de nombrarse en esos textos literarios, en hacer acto de presencia, diría Silvia Moloy, en textos que están difundidos y que siguen siendo difundidos, siguen siendo reeditados por distintas editoriales. Y pues bueno, me gustaría nada más para que pudiéramos charlar más sobre el tema, pero un ejemplo muy chiquito que les digo, por el formato y por el tiempo, solo traje este ejemplo que tiene que ver con una crónica que publica Rosario Castellanos en el periódico Excelsior, que Andrea Reyes tuvo a bien compilar las más de 345 crónicas que Rosario publicó en el periódico Excelsior durante casi 11 años. Hay como toda esta compilación de las crónicas y en específico hay una donde Rosario Castellanos da cuenta de sí, hace un acto de presencia, como les decía, y como Silvia Moloy lo estudia o lo estudiaba, en ese texto que ya de por sí es un texto que se piensa principalmente como biográfico. Bueno, el 25 de julio de 1966, Rosario Castellanos publica, les digo, en Excelsior, Historia Mexicana, un exilio. Es una crónica que se escribe, ya les digo, el 25 de julio de 1966, acerca de un libro que se publicó, bueno, después, gracias al estudio de la historia y a la compilación de los datos, nos damos cuenta que es un extracto de su libro que se conoce como Rito de Iniciación, que se publica en 1997. Es hasta 1997, casi 20 y tantos años después de que muere Castellanos, que publican este libro y que nos damos cuenta que ya había hecho un ejercicio, digamos, como de presencia en el periódico Excelsior. Bueno, en esta crónica que tiene 3 páginas, publicada en 1966, Rosario Castellanos publica, les digo, la titula Historia Mexicana, un exilio. Y les voy a leer solamente algunos fragmentos, pero construye de manera, en el formato de la crónica, no solo extractos, sino una especie como de guiño de lo que implica el libro, Rito de Iniciación, que al final Cecilia Rojas, la protagonista, en ese libro lo que hace es narrarnos como un periodo de transición y de búsqueda identitaria y de ruptura de patrones los más androcéntricos posibles, a través no solo del acceso a la educación, sino del acceso al mundo negado para las mujeres. Y nada más leeré algunos fragmentos y para que después podamos comentarlos, pero justo leídos los fragmentos pensados e imaginados desde el ejercicio autofigurativo, ¿no? Es decir, cómo Rosario Castellanos está presente no solo en Rito de Iniciación, sino en Historia Mexicana, un exilio, una crónica,
que cumple la función, digamos, de ella como cronista en Excelsior, pero que al final, curiosamente, deja un rastro de ella misma en estas páginas, ¿no? Y dice, era anormal. Cuando sus padres lo descubrieron, trataron de corregirla por medios suaves. Al comprobar su ineficiencia, la pellizcaron, la despojaron del postre en la comida y en la cena y le vedaron paseos y diversiones. Era anormal. No es que hubiera nacido con 6 dedos en los pies, ni que se hubiera enamorado de un asno, de un pavo real, ni de alguna de sus compañeras de juegos. Era anormal. No es que hubiera brotado un lobanillo en la nariz, ni una joroba en la espalda. Era que hablaba. Sus amigas, las que le correspondían por clase y nacimiento, fueron desertando pasito a pasito. Decían que Cecilia las alaba. Los jóvenes, ni qué decir, la esquivaban y los maestros la sobrellevaban, un mal necesario. Y al fin del curso, la premiaban con las mejores calificaciones para no correr el riesgo de tenerla con ellos un año más. Esta suma de dieces, bandas de aplicaciones y aprovechamiento, coronas de laurel artificial, dieron a la anormalidad de Cecilia el nombre que faltaba, la inteligencia. Y bueno, habla la historia y digamos la crónica va narrando este proceso de incomodidad que generaba Cecilia no solo en las aulas de clase y con los profesores, con las compañeras y con los chicos, sino también con los papás. Y los papás en la crónica deciden que van a llevarse a Cecilia al final a la ciudad para que ya no esté causándoles más vergüenza, ¿no? Es decir, que ya no esté, porque como no es una niña, es una niña inteligente, una niña que habla, incomoda, digamos, los patrones tradicionales de las sociedades conservadoras de los años 30, ¿no? Y bueno, cuenta la memoria, pero quiero decirles un fragmento más. Dice, decían que los mismos habitantes del pueblo donde estaba Cecilia, pues no creían porque los papás decían que se iba a ir porque había quedado embarazada. Y entonces hay una cosa muy fuerte en la crónica que dicen que ella ni siquiera puede ser sujeto de deseo, ¿no? Digamos, la sociedad, porque no cumple con los estereotipos de las demandas de feminidad según ellos y según la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, Cecilia termina yéndose y termina al final saliendo de su pueblo para poder enfrentarse a la ciudad y para poder cumplir los sueños que ella tenía, que no tenía nada que ver con las comodidades ni con las tradiciones de su cultura. Y al final, nada más este último fragmento que me parece muy poderoso y dice, cuando una muchacha se iba, decía que era para aprender corte y confección o cultura de belleza, pero Cecilia picaba más alto. Iba a ingresar en la universidad a hacer una carrera como cualquier hombre. Ya se la vería en los juzgados litigando, en los hospitales matando enfermos, en las boticas envenenando menesterosos. Mírala cómo se va, fachendosa y soberbia, a estudiar a México. Y bueno, justo por eso les decía, es un tanto que esta crónica en específico de Rosario Castellanos, escrita en 1966, sí con el sustrato de una novela, nos dice más allá de la propia construcción literaria de una historia que tiene que ver con una mujer que migra a la ciudad para estudiar. Nos está diciendo, Rosario Castellanos está haciendo acto de presencia en sus palabras, ¿no? Está narrando su propia vida y al final su propio ingreso a la Universidad Nacional Autónoma, ahora Autónoma de México, y desde esa, no solo desde esa condición elocuente narrativa, sino esa postura política de ocupar los espacios que han sido negados y un tanto de pensar el exilio, ¿no? Es importante también cómo Rosario Castellanos lo mira como un exilio y no como un triunfo, sino es decir, como una cosa de castigo que se va de su pueblo para al final poder lograr y conseguir lo que ella quiere, pero eso no implica o eso no está bien visto y ni siquiera implica un premio, implica un castigo social.
Y Rosario Castellanos en esta crónica lo dice muy claro, ¿no? Mírala cómo se va fachendosa, perdón, y que tiene que ver con esa irrupción de lugares y esa, sí, ironía, pero esa ocupa de lugares que pasan por la cosa simbólica, pero también pasan por la vida práctica. La rememoración de Rosario Castellanos no es una cosa individual, es una cosa política en el sentido, no solo porque está expuesta en un texto, sino porque a la luz de la historia podemos identificar cómo, cómo ella se piensa en un espacio no solo social, sino político, que es el acceso a la educación. Dice Rosario Castellanos, nada más para terminar, en 1965 ella escribe este libro y pareciera que como que no les gustó a la editorial. Hay otras, Teresa de Lauretis dice que parece que a José Emilio Pacheco y no sé si a Octavio Paz no les gustó, como que criticaban un poco el libro y ella prefirió al final ya no publicarlo, pero hay una entrevista que le hace Luis Adolfo Domínguez, bueno, más bien que publica Luis Adolfo Domínguez, que tiene en la Revista de Bellas Artes en 1969, donde ella habla de el libro que ya decidió no publicar, que al final es Rito de Iniciación, y dice así, bueno, que todavía no lo había publicado, y dice, 400 páginas de pedantería se ocultan en lo profundo. Y más adelante en la entrevista dice que pues al final ella se siente contenta por no haberlo publicado, porque pues era eso, como una cosa muy pedante, ¿no? Pero más bien, cuando en 1997 tenemos ya el texto editado de Rito de Iniciación, pues nos damos cuenta que pedantería o no, porque también reconocer los logros de las mujeres o que las mujeres reconozcan sus logros socialmente está mal visto, ¿no? Y no imagino que en los años 60 sea algo contrario. Y entonces, justo cuando ella dice una página de 400 páginas de pedantería se ocultan en el fondo de ese libro, más bien también nos está hablando de una propuesta y una apuesta de construcción identitaria de Rosario Castellanos, que no solo tiene que ver con la emoción y con el sentido identitario, sino con la irrupción de espacios y con la ocupa a través de la estructura de la palabra. O sea, no está diciendo yo me voy a ir a estudiar, ¿no? O sea, Cecilia picaba más alto. Es decir, hay también un ejercicio literario, un ejercicio artístico de construirse, de que podamos entonces pensar a las mujeres no solo por esa producción identitaria y biográfica, sino como un proceso sí del recurso literario, sí del embellecimiento de la palabra, pero de una construcción de lo que pensaría yo como de una política de identidad, es decir, de una búsqueda de ocupa de espacios desde otras perspectivas y pensándolas como sujetas que producen sentido, que producen literatura y que posibilitan en el texto, y yo pensaría que para ejemplo, si las leemos en el presente, producen en el texto y en la realidad, como la conocemos, formas distintas, todas, de conocer la producción literaria y de pensar a las mujeres, ¿no? Insisto, y con esto termino, no solo como productoras de crítica feminista, que lo son, pensemos o no, la producción de Rosario Castellanos vista también en el presente, y creo que ella era muy consciente de la beta feminista que escribía, pero también como mujeres intelectuales, como mujeres que producen sentido a través de la literatura. Y pues bueno, esto es un poco la intención de pensar también el tema de la autofiguración de las mujeres en la literatura o en su literatura, y pensar que son maneras también de abordar la literatura escrita por mujeres, que nos brindan otras herramientas para conocer y para hacer apuestas, sobre todo, yo creo que en el presente, de ocupas de espacios, ¿no? Y ahora me parecería con mucho sentido cuando uno vuelve a la historia, no historia de la literatura, sino a la historia, pensamos incluso de las mujeres. ¿Por qué las mujeres en 2021 tenemos esas herramientas? La misma Cristina Rivera Garza lo dice, ¿no? Ahora ya tenemos el lenguaje para nombrar la violencia, para decir la violencia, para explicarnos a nosotras y al mundo procesos que tienen que ver con la violencia de género. Y a mí no me parece nada casual
que eso sea como un arte de magia, ¿no? Y yo creo que para ella tampoco, solamente hago énfasis en que eso es resultado de que las mujeres a lo largo de la historia han ido ocupando espacios y produciendo textos, literarios o no, que dan cuenta de las condiciones de desigualdad, que nombran las desigualdades, pero sobre todo que abren caminos para que ahora podamos nosotras escribir desde otros márgenes explicativos. Claro, siempre, lamentablemente, desde el ejercicio de la violencia, desde el ejercicio desigual del poder, pero hay una visibilidad en el texto de ello, hay una apuesta política que me parece importante. Y pues bueno, ese es un poco el tema. Muchas gracias por el espacio. Pues muy interesante aportación porque pues aquí en la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México pues se hace un llamado a estas interpretaciones desde diversas dimensiones y por supuesto que es importantísimo la literatura como una expresión propia para la comunicación y también pensar la escritura como esta herramienta en la que en particular en este día pues las mujeres pueden ocuparla como una forma para llegar a un proceso continuo de autoconstrucción y aprendizaje. Muchísimas gracias por estas aportaciones. Doctora Noemí Cruz, pues abrimos el espacio para que nos dé cuenta de sus ideas. Hola, ay, creo que me veo muy oscura. Permítanme. Un Ya, poquito, sí, ya, ya, ya. ya. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, pues, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Aurora, mucho gusto. Me ha encantado tu plática. Y hay algo que es importantísimo y creo que es el releer a Rosario Castellanos. Pero, por ejemplo, mujeres de mi generación, estamos haciendo una relectura. Cuando yo estaba cursando la especialización en estudios de género, me di cuenta que muchas mujeres jóvenes, muy jovencitas que compartíamos el aula, no conocían a Rosario Castellanos. Y entonces, ese momento fue el momento de su descubrimiento de esta autora. O sea, toda mi generación leímos Balún Canán, leíamos a Rosario Castellanos desde los textos del bachillerato, ya en la licenciatura, etcétera, pero en realidad cuando ves a personas muy jóvenes descubriendo a Rosario Castellanos, el ejercicio que hacen de análisis también es muy interesante porque tienen otra perspectiva y están situados en otro lugar social, en otro espacio social. Y es un poco lo que tú acabas de explicarnos. En esta generación de lo inmediato, pensamos que estas luchas por la equidad de género, las luchas por la no violencia, las luchas por posicionar a las mujeres en espacios no solamente políticos, sino públicos, sociales, en la vida cotidiana, parece ser que es reciente. Pero cuando damos este vistazo hacia atrás y vemos autoras como Elena Garro, vemos autoras como Rosario Castellanos, eh, vemos que esta lucha está ya muy bien consolidada hacia los años 50, hacia los años 60 del siglo XX. Y que estas escritoras en sus textos plasman precisamente no solo una lucha feminista, sino están planteando la lucha constante que tienen las mujeres al enfrentarse a ámbitos que son considerados masculinos. Eso es fundamental. El ejemplo que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué a la protagonista de Rito de Iniciación dicen, bueno, primero tenía el poder de la palabra y luego se dieron cuenta que era inteligente? Pero ¿por qué es inteligente? Porque puedes ser inteligente y puedes tener el don de la palabra para contar cuentos, para reproducir los mitos de la región, porque además está en el sureste mexicano, ahí está en Comitán, en frontera con Guatemala. Entonces, pues puedes reproducir los mitos mayas, puedes ser inteligente para hacer tu tamal de chipilín, pero esta palabra y esta inteligencia que le es eh, criticada a la protagonista es porque es una inteligencia y es una palabra que solamente estaba en posesión de los hombres. Esto es fundamental. Por eso el ejemplo que nos has dado y nos permite ver lo que tú dices, cómo se están construyendo, cómo se están autofigurando
las mismas autoras a través de sus textos. O sea, puedo tener palabra, puedo tener inteligencia, pero siempre para las cuestiones que en su momento le competían a las mujeres. Pero esta palabra y esta inteligencia se está cuestionando porque es como los hombres. Por eso esta frase que tú leíste, se ve a la universidad como cualquier hombre. Claro, porque si estamos pensando en los años 50 y en los años 60, la universidad no es para las mujeres. Pocas mujeres habían llegado a la universidad en esos momentos y pocas mujeres habían podido graduarse de la universidad en esos momentos. Entonces, está rompiendo esquemas. Y lo que tú nos presentas también nos deja ver que hay muchos rosarios castellanos en ese momento en el país. A lo mejor no aquellas que terminaron con una pluma escribiendo este tipo de literatura, pero está reflejando también la situación de muchas mujeres que rompieron esquemas espantando a los padres, espantando a la comunidad, para salir de la comunidad y venir a la Ciudad de México. Eh, Recuerdo la madre de una amiga mía que decía, ellos venían de la región de Tamaulipas y la única forma de venir a la Ciudad de México era que estuvieran en una casa de monjas mientras iban a la universidad y las monjas las acompañaban a la universidad, claro, porque es disruptivo. O sea, ¿cómo puedes salirte de tu comunidad y venir? Entonces, creo que esto nos está reflejando Rosario Castellanos. Como bien lo decías, salir del pueblo es exiliarte, pero es exiliarte en el sentido del rol masculino, del rol que llamamos ahora patriarcal. Me estoy exiliando de una sociedad que solo me va a permitir estar ahí si asumo estos roles. Como no los quiero asumir, entonces me exilian y mejor que se vaya a la Ciudad de México a ver qué va a hacer, ¿no? Bueno, pues creo que esa es la primera parte que me parece muy, muy interesante. No sé si tú quieras comentar algo más. Sí, muchas gracias, Noemí. La verdad es que justo creo que lo que dices es también muy interesante de cómo se puede pensar, ¿no? Y esto del exilio es sumamente, pues, triste, pero creo que poderoso, ¿no? Los hombres que migraban lo pensaban como una cosa exitosa, ¿no? O sea, migrar digamos, de su comunidad, de su estado, para acceder a los estudios universitarios era visto como un éxito, ¿no? Y como una cosa al final de conseguir algo, ¿no? Para Rosario no. Para Rosario yo creo que para las mujeres que emigraban para estudiar no lo era, ¿no? Como bien decías, los saberes tienen también género, ¿no? No, por eso las mujeres saben de cocina, por eso las mujeres saben, pero solamente de bordado, y no está mal, pero el problema es que los saberes también tienen género, ¿no? Y en ese sentido, Rosario es tremendamente castigada por el, digamos, por el repudio, ¿no? Porque genera esa incomodidad, dice, por eso empieza el texto, era normal, ¿no? Era que hablaba, era que decía, era que nadie quería ser su amiga, sus papás ya no sabían qué hacer con ella, los maestros ya no sabían qué hacer con ella, porque no solo no se callaba, y creo que lo dices muy bien, ¿no? No se callaba, era inteligente, y esa inteligencia era una inteligencia que incomodaba, y me parece como, a mí también me generaba de repente como mucha cosa o mucho asombro que Rosario Castellanos no era tan conocida, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo? Y cuando empecé a leer, yo que he trabajado más sus crónicas que su literatura, aunque la conozco, pero he trabajado como estudiado, pues, en sus crónicas puedes ver a una Rosario, eso que dijiste me gustó mucho, distintos Rosarios, ¿no? A la Rosario intelectual, a la Rosario crítica, a la Rosario que está en la universidad, a la Rosario que se va a distintos países y que de alguna manera nos está narrando un mundo que es una producción intelectual, o sea, no es solamente la condición, sí la condición femenina, pero se asume como el mismo Octavio Paz, se asume como otros autores de los años 60, y eso me parece muy importante porque por eso yo decía que ahora, y me da mucho gusto pensar la producción del siglo XXI y XX, de mujeres que ocupan esos lugares, ¿no? Con toda la construcción deliberada de hacerse públicas y decir, esta es mi memoria, esta soy yo, y que vale mucho la pena pensar que por lo menos como corte temporal, en los años 60 ya tenemos a mujeres que están haciendo este acto de presencia y esta ocupa política, ¿no? Claro, con problemas distintos, pero que al final todos tienen que ver con la desigualdad. Em,
Quisiera aquí, ahora que has mencionado la temporalidad de esta década tan importante, y en medio o en un contexto de esta segunda ola del feminismo, en donde lo personal también es político y lo personal se ve reflejado en la literatura, en las crónicas, en esta cultura escrita, pues, ¿qué podrían comentarnos al respecto desde sus perspectivas? Pues mira, Claudia, yo estaba pensando precisamente, escuchando a Aurora, cómo la década de los 50 y la década de los 60 son periodos convulsos políticamente en el mundo y en el país. Eh, Pienso, por ejemplo, en todas estas becas que se daban a escritores. Eh, solo hay una escritora, cuyo nombre se me acaba de olvidar, perdónense ustedes, pero solamente hay una escritora, o sea, todas las becas son para escritores, para jóvenes promesas de la literatura. No hay, no es que no haya escritoras, no es que no haya mujeres que se dediquen a la literatura, solo que no llegan a estos ámbitos cultos intelectuales que están comandados directamente por hombres. O sea, pienso en Juan José Arreola, que estaba al mando de estas becas, por ejemplo. Y a eso le sumas toda la política, toda la estructura política que tenemos en el país. Un país que se está acabando el milagro mexicano, que está cayendo en crisis económicas y que tiene un descontento social potencial y que va a desencadenar en gran parte lo que conocemos como el movimiento del 68. Pero el 68 es la gran explosión de este descontento social que se va gestando desde los años, finales de los años 50, durante todos los años 60. Entonces también no es casual que encontremos de repente a estas mujeres escribiendo en esta parte disruptiva, hablando sobre lo que han tenido que sortear para poder llegar a estos ámbitos que eran ámbitos masculinos. Si nosotros revisamos, sí vamos a encontrar una que otra. O sea, de repente dicen escritoras mexicanas, Sor Juana, y de Sor Juana hasta dónde podemos tener otras escritoras. O sea, Sor Juana sí es como la clásica, pero desde el siglo XVIII hasta 1950 hay muchas mujeres que están haciendo esta labor intelectual, pero que no tienen el espacio, porque es un espacio masculino. Y esto es fundamental. Entonces tienes que volver a romper esquemas, a romper espacios masculinos para integrarte. Por eso no es casual que de toda esta generación de los 50 y los 60, pues sobrevive Rosario Castellanos y dos que tres más escritoras mexicanas, y no hay más. Pero insisto, no es porque no escriban, es porque no pueden conquistar los espacios de manera tan sencilla. Creo que a Rosario Castellanos le ayuda mucho en gran parte su situación económica, social privilegiada que tenía para poder llegar allí. Pero tenemos a otras que no llegan, ¿no? Frente a, y ahí parecen que están escribiendo ordengram ahí abajo, tratando de poner en puesta sus obras, sus textos, su literatura. Bueno, la Facultad de Filosofía y Letras abre esos espacios para mujeres, pero en realidad es un espacio dominado por hombres. Totalmente, sí, creo que sí es, o sea, no, hay además revistas también académicas, revistas que no logran, que tienen cortos, pienso en Rueca, por ejemplo, que es donde participaba Rosario Castellanos y que son pocas, tienen poca periodicidad, pues porque no hay ni una subvención económica que las pueda sustentar, ni tampoco este reconocimiento, ¿no? Y yo pensaba en esto que decía Claudia de lo personal es político, de la segunda ola del feminismo en México, que justo tiene que ver con esta manera de hacer la cosa, sobre todo por la intención del espacio privado, ¿no? Que el espacio privado es ese espacio invisibilizado que hasta la fecha, lamentablemente, sigue siendo un espacio donde no se reconoce y no hay una apuesta por reconocer ni brindar derechos. Y pienso yo en ese sentido de lo personal político, como político, en el tema de la autofiguración, de pensar que esta manera de autofigurarse, de construirse un espacio a través, sí, de la
identidad, sí de la autobiografía en un espacio narrativo, es también político, porque empieza a ocupar y empieza a generar otros imaginarios de cómo podemos ver a las mujeres. Es decir, podemos ver a Rosario Castellanos como una intelectual, ¿no? Como una productora de sentido que está escribiendo en un periódico, es de 1963 a 1974 cuando escribe en Excelsior. Y es no sé, de los hombres así pensemos como prominentes que escriben ahí, que tenían como su fama, pues pienso en Jorge Ibargüengoitia, pienso en Carlos Monsiváis, pienso en Daniel Cosio Villegas, digamos, como estos que estaban a la par o escribiendo en la página editorial donde Rosario Castellanos. Y lo chistoso es que aprendemos a mirar ese Excelsior de los años 60 por esos hombres que ya les digo, pero los periodos en que están ellos son así chiquitísimos, o sea, son un año o están intermitentes, casi nunca están. Y Rosario Castellanos, que estuvo 11 años escribiendo de manera periódica en el Excelsior semanalmente y solo en el 67 no escribe, o sea, se va de Excelsior. Y no hay como este reconocimiento, ¿no? De alguien que duró desde que entró hasta que murió periódicamente en ese escrito, que justo tiene que ver con lo que ya decía la doctora Noemí, al final, con esta manera en cómo, quiénes llegan, ¿no? Y cómo llegan y cómo se mantienen y cómo las aprendemos a mirar. Sí. Muchísimas gracias. Ambas mencionan dos términos muy importantes, que es disrupción en cuestiones de género y la cuestión de identidad. Entonces, pensando también la literatura y a estas mujeres que están escribiendo, pero a manera también de una conversación, de un diálogo que les está permitiendo el construir múltiples identidades y entre ellas una identidad política, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿Quién Híjole, quiere iniciar? Adelante, doctora Noemi. es que yo no sé tanto si en la intención primaria de estas escritoras de los 60, de los 50, era tener esta personalidad política. Pienso en estos textos que acaba de leer Aurora y lo que ha mencionado. Tal vez creo que esa es la lectura que le damos desde nuestro presente. Aurora en su plática hablaba que Rosario Castellanos y estas literatas dejaron huellas que nos permiten darle una lectura desde nuestro presente. Y creo que es por donde va esto. Seguramente sí había, pero creo que esa es más bien la interpretación que nosotras le podemos estar dando a partir de nuestra lectura. Obviamente no es una lectura presentista, sino una lectura guiada académicamente, una lectura con interpretación. ¿Cómo podemos tomar esos elementos y darle significado a nuestro presente? Pero no sé, Aurora, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que concuerdo y solo dos acepciones. El tema, yo sí creo que quizá había una intención política en tanto construir y ocupar un espacio como el de la letra. Quizá no como ahora yo lo pienso como problema de investigación, digamos, académicamente, sino como esta política en el sentido de aparecer. Rosario Castellanos lo dice muy claro, ¿no? El mundo que para mí está negado es un mundo de los hombres, el de la cultura y el de las letras. Entonces, creo que sí hay como esa conciencia, por así decirlo, de que lo que está haciendo es político en el sentido que modifica maneras en las que podemos ocupar esos espacios. Pero sí reconozco que leídos en el presente, es entonces cuando adquieren un carácter político en tanto vayas un tanto hilando esos discursos, ¿no? Hay un texto en Mujeres que saben latín que dice Rosario Castellanos, y cuando las aguas se calmen y todos dejen, no lo dice así, pero para no dar tantas vueltas en el texto, dice cuando dejen de decir, cuando la lira enmudezca, cuando ya dejen todos de decir quién soy, entonces quedará solamente un recurso, y ese recurso es el de la elaboración de la vida propia, ¿no? Es decir, por eso la identidad, la apuesta identitaria por decir, esta es Rosario, y me voy a burlar un tanto de Abel Quesada en el periódico, me voy a burlar de la misma UNAM, leído acá, sí es una intención política, ¿no? Es decir, sí estamos pensando en que están construyendo vetas políticas para pensar a las mujeres
no solo como productoras de sentido, insisto, sino como sujetos de conocimiento, ¿no? Porque pensamos en un Luis Villoro, pensamos en un Cosío Villegas, pensamos en Jorge Ibargüengoitia, como aquellos que tenían esta manera de narrar, y no es que no, pero más bien mirar que las mujeres también en ese sentido están hablando de sucesos relevantes. Mencionaron también el tema de la cultura y entre líneas quizás este tema del canon, ¿no? De quiénes son a quien se leen, quiénes han incluso configurado lo que se enseña, ¿no? Quiénes han sido estas comunidades. Y aquí la pregunta es, ¿cómo la cultura y el canon nos permiten ser como mujeres? Ouch, como de doctorado. Estoy anotando la pregunta. Yo comenzaré por la Por respuesta. favor. Híjole, yo creo que sí está muy interesante, o sea, es retadora la pregunta porque además algo que sí me parece que es evidente es que el canon literario, por ejemplo, no es una pelea y no es que esté mal, insisto, pero el canon literario de las mujeres se ha escrito principalmente a partir de la condición de los sentimientos y no es que esté mal. Pero entonces no, las mujeres no solo producen o escriben sobre sus emociones. Creo que el canon literario, por ejemplo, ha construido a los hombres pensando desde el siglo XX, en este corte que estamos ahora platicando, como sujetos intelectuales, como sujetos que hablan de política, que de alguna manera critican o no al Estado, que se convierten en estos hombres que van a hablar de cómo es el mundo desde un canon muy específico que es el uso de la palabra intelectual, ¿no? Este mundo intelectual. Y las mujeres, entonces, la historia o como se ha construido ese canon de productoras de sentido, tiene mucho que ver con eso, con la feminidad, con la maternidad, y es un tanto, no quiero usar la palabra, pero es la única que tengo ahorita, natural, porque estamos en un momento histórico importante que es la segunda ola del feminismo, pero eso no quiere decir que las mujeres solo escriban sobre eso. Es decir, que las mujeres también son intelectuales, las mujeres también producen sentido, también critican al Estado, también se burlan al final como de estas, transgreden espacios, perdón. Entonces creo que sí es bien importante también pensar cómo se ha escrito la historia o cómo hemos pensado la producción literaria de las mujeres. Y en ese sentido, el canon sí podríamos pensar que es un canon feminizado, ¿no? En el sentido de que entonces las mujeres, por ser mujeres, solo pueden hablar de este fragmento que es el espacio íntimo, más no pueden alcanzar otros espacios que están destinados y pensados para los hombres, ¿no? Sí, yo coincido totalmente. Yo pienso en alguna imagen de una película del cine mexicano donde va una mujer joven, que es la protagonista, con una falda muy bonita, tacones altos, caminando por el lago de Chapultepec, guantes en mano, leyendo un libro. ¿Qué es lo que está leyendo esta mujer? Poesía. Y pienso en otra película de caricaturas donde está una mujer igual sentada en la banca de un parque con guantes en mano, sombrero muy bonito, correspondiente a los 50 y a los 60 y que está leyendo poesía. Creo que la cultura nos ha establecido un canon. Eres mujer, ¿qué es lo que tienes que leer? Tienes que leer poesía, tienes que leer romance. Eso es lo que te toca leer. Y eso es lo que nos va presentándonos que para ser mujeres tenemos que leer solo lo que tú dices, lecturas específicas, poesía, romance, no más. O sea, eh, leer Platón, leer Aristóteles, no son cosas que te competen. Eres mujer, tienes que leer esto. Y es porque está enunciado desde un espacio masculino. O sea, pensar, criticar, analizar, opinar, no te corresponde a ti, porque eso nos corresponde a nosotros los hombres. Es una parte que se construye y que estas mujeres escritoras deconstruyeron, como la palabra que utiliza Aurora, que es esta autofiguración, se autofiguraron, pero esta configuración, esta deconstrucción de un mundo masculino, pues no ha sido tan fácil. Entonces creo que las mujeres aprendimos a leer lo que nos dijeron que teníamos que leer.
lo que nuestros profesores de literatura, nuestros profesores de historia nos dijeron que era lo que teníamos que leer. No nos presentaron opciones. Por eso, si yo recuerdo, recuerdo que a Rosario Castellanos la leí una sola vez en todo el bachillerato, ahí en el CCH Oriente, una sola vez. Y eso porque nuestra profesora de literatura era una profesora que realmente buscaba que tuviéramos otro tipo de conocimiento. Pero tuve esa suerte. Pero pasamos por la noche leyendo cosas. O sea, ¿qué es lo que más leíamos? La Malinche de Octavio Paz. Y cuando leemos La Malinche de Octavio Paz, no, este es fragmento, ¿no? Donde dice que todos somos hijos de la chingada porque la Malinche fue la chingada. Entonces, claro, a eso le daban mucho más peso, a este análisis completamente masculino, patriarcal, machista, frente a otros análisis. Entonces, sí, la cultura y el canon van de la mano para decirte qué tienes que leer como mujer y también qué tienen que leer los hombres como hombres y qué no pueden leer los hombres, que los hombres no leen poesía. ¿Cómo van a leer poesía? Eso es de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que esto sí son cánones que se han establecido y yo creo que afortunadamente se rompen. Cultura y canon, cómo se desestructuran, cómo se deconstruyen. Estoy pensando, por ejemplo, en Gloria Anzaldúa, con su libro de Fronteras, o sea, desde esta parte mestiza, desde esta parte del borderline ahí en Estados Unidos, ella deconstruye todo este canon y vuelve a establecer, entreteje nuevamente su pasado de sus orígenes mexicanos con sus orígenes estadounidenses y va cuestionando, pero va rompiendo estos cánones. Eh, creo que es eso, o sea, nos dicen qué leer, pero a los hombres también les dicen qué no leer. Y de repente nos encontramos, por ejemplo, con mujeres que rompen el esquema, como podría ser Castellanos, o pienso, por ejemplo, como en Gloria Anzaldúa. Y nada más, yo quiero decir una última cosita que justo en esto que decías, Noemí, acerca de cómo, ¿no? Rompiendo esos esquemas, al final esas fronteras que tienen el canon, la literatura y la cultura. Pero yo pienso, y ahorita en Rosario Castellanos, otra vez con Balún Canal, ¿no? O sea, una novela de corte totalmente crítico, donde ahí la voz narrativa es una niña de 7 años que desde la primera página nos va a decir: yo soy quien te va a explicar el mundo desde donde lo veo. Por supuesto, es una construcción narrativa ficticia, pero el poder que le da a una niña de 7 años para contar el mundo, a mí me parece maravilloso, y la manera en que construye narrativamente una crítica hacia, pues al final hacia la reforma agraria, pero también a los problemas del indigenismo y también al problema del patriarcado, ¿no? Entonces, justo eso, tiene mucha poesía, tiene mucha literatura y es muy bueno que lo tenga Rosario Castellanos, pero también tiene esta beta de crítica. Gracias. ¿Les parece que formulemos a partir de sus intervenciones un último aspecto? ¿Está bien con el tiempo? Sí. A ver, mencionaron palabra transgresión, de construcción, y entonces surge ahí una pregunta que es si esta transgresión, esta disrupción femenina, eh, es una ruptura de lo establecido o es una herramienta que ha permitido redefinir, incluso fracturar los cimientos de nuestra cultura actual. ¿Qué opinan? ¿Qué nos... Bueno, yo pienso que la transgresión más bien es esta segunda manera, como tú la mencionas, Claudia, como esta especie, sí, de ruptura, de fractura, de manera de ocupar esos espacios, ¿no? La transgresión es una manera de irrumpir, desestructurar y un poco acomodar y que nos posibilite en ese sentido reconocer las maneras. Por eso no es molesto, pero más bien por eso es tan fuerte la palabra disruptiva y la palabra transgresión, ¿no? Porque no es de otra forma más que con eso ocupa de espacios, con ese repetirse. En Rosario Castellanos lo pueden ver en la crónica completa, ¿no? Era que hablaba, era que era inteligente, era que Rosario era incómoda.
Es decir, la transgresión tiene que ver con una apuesta por de manera abrupta ocupar esos espacios, ser un tanto, lo que pasa es que no es cómodo, ¿no? En la literatura no es cómodo, ni para la misma Rosario fue cómoda darse cuenta de, en su literatura de que podía ocupar esos espacios. Entonces yo la pienso más como esa manera de irrupción, de decir, estoy aquí y de alguna manera insisto en la palabra para hacerme presente, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Estoy pensando, mm, voy a poner este ejemplo un poco arqueológico. Ustedes disculparán, pero pienso en los pueblos antiguos, los pueblos prehispánicos, cómo sacaban los grandes bloques de piedra. Había una grieta. En esa grieta metían una cuña de madera y la mojaban. Entonces la madera se hinchaba y ampliaba la grieta. Cuando ampliaban más la grieta, ponían varias cuñas de madera, varias estacas de madera y las humedecían de tal manera que al momento en que la madera se hinchaba, pues iba agrietando más la piedra. Cuando ya se daban cuenta, pues los grandes bloques que, o sea, los cuadros o los círculos o lo que fuera, que ya habían puesto, donde habían puesto las cuñas de madera que se hinchaban con agua, pues entonces esa grieta ya era completamente una fractura y podían sacar la piedra y moldearla. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que el trabajo que hace Rosario Castellanos, el trabajo que hacen otras autoras, precisamente son estas cuñas llenas de agua que se van hinchando y que van fracturando, pero fracturando para bien a una sociedad. Que eso se va, cada una de estas autoras representa esta cuña que va ampliando esta grieta donde se nos permite a nosotras como mujeres, se nos permite y también nosotros, más bien, nosotros tomamos el poder en eso, no es que se nos permita, sino que gracias a esa grieta, las otras mujeres como nosotras, por ejemplo, con el estudio que hace Aurora, puede introducirse y poder analizar esta sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas grandes grietas que han hecho otras autoras, a la vez se vuelven herramientas para mujeres como nosotras que desde este lugar de privilegio pues empezamos a pensar, a actuar, pero también a otras mujeres que cotidianamente están en la calle conquistando, haciendo trabajos, yendo a su trabajo cotidianamente, es decir, construyendo una sociedad donde las mujeres estamos visibilizándonos. Entonces, sí es una ruptura, pero también es una herramienta. Entonces, son elementos que se van construyendo en esta sociedad. Solo que hay un problema, que no es tan fácil cuando lo vemos desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de un patriarcado, de un machismo que tiene 3.000 años allí o mucho más, donde de repente estas mujeres son presentes y obviamente esta estructura no está alegre de verlo, no se siente bien al verlo. Y entonces vienen precisamente pues todas estas agresiones. Por eso la misma, como tú lo mencionas, es Aurora, la misma Rosario Castellanos fue criticada, fue no leída, fue no invisibilizada. ¿Por quiénes? Pues por todas estas personas que representaban una estructura de pensamiento patriarcal que se había establecido. Y me parece a mí lo interesante es que las ventajas que tenemos de estos siglos, del siglo XX, del siglo XXI, es que ya no es tan fácil que las mujeres callen su voz. Entonces, a través de la literatura, a través de los estudios que como Aurora hace de literatas del siglo XX, que le dan una nueva significación, esto nos permite a muchas otras mujeres volvernos a pensar en el presente. Y, esta vuelta, donde nos dotan de palabra, donde nos dotan de inteligencia, como dice Rosario Castellanos, pues entonces ya no es tan fácil callarlas, porque aquí estamos presentes. Y creo que entonces es una ruptura, pero también es una herramienta y nos permite a nosotras como mujeres estar presentes, cuando antes era mucho más que imposible hacerlo. Pues muchas gracias, dependiendo entonces de, de el uso, pero no uso así, en términos de lo práctico, de lo cultural, de nuestras ideas, cómo, cómo va diseminándose, ¿no? Todo este pensamiento. Y al respecto,
Nos comentan en Facebook cuál es el nombre del libro de Cecilia. Supongo que se refería a esto que nos comentó Aurora. También Cleo Juárez comenta excelente llamado a leer a Rosario Castellanos. Y Guillermo Kaiser nos dice: me recuerda mi primera aproximación con la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, en donde asumía que solo escribió y por tanto solo leyó, solo poseía y no. También le interesaba la ciencia y muchos otros temas, rompiendo el canon en efecto. ¿Quisieran comentar algo al respecto? Ya nada más rápido, el libro se llama Rito de Iniciación, y ahí y la crónica se llama Historia Mexicana en un Exilio, y esa está en la compilación de Andrea Reyes, y el otro es el libro publicado en 1997. Entonces, para cualquiera, bueno, el libro obviamente les va a dar toda la historia, pero la crónica menciona esto que yo o sea, toma estas maneras de reinterpretar el libro. Y nada más justo, sí, es un tonto también lo que decías, Claudia, ¿no? Acerca del canon, que es bien importante, ¿no? Cómo, sí, y yo celebro, me pone feliz que las mujeres ocupemos el uso de la palabra, sí, también reconozco los espacios de privilegio, pero celebro que cada vez más haya mujeres hablando de ellas mismas, de la violencia y demás, pero que sí sigue siendo un tema de canon, sigue siendo un tema de prestigio, ¿no? Y creo que en eso hay que insistir. Por eso sí yo pienso que la literatura es un ejercicio político. No, sí es belleza de la palabra, sí es estructura narrativa y todo lo que me quieran decir, pero también es un ejercicio político, es una apuesta de construcción por la manera en que imaginamos a las mujeres, ¿no? No por la manera en que pensamos esos, ya lo decía Noemí, esos lugares, al final, ese cúmulo de experiencias, de historia, de memoria, que nos dan cuenta, ¿no? Pensar, y sobre todo Sor Juana Inés de la Cruz, pensamos, ¿no? En estos fragmentos y la monja y en estos pequeños fragmentos que nos dan cuenta de su amor por la literatura, pero en efecto también por la ciencia, su amor, lo que ella hacía en la cocina no era una cosa femenina, ¿no? En el sentido de que era una cosa científica, pensar a la comida como un saber en ese sentido, pues sí, científico, que leía, pero también producía, sabía de astronomía, sabía, o sea, es decir, pensar que las mujeres producen también conocimiento, ¿no? Lo hemos sabido a lo largo de la historia y celebro que cada vez sea más, pero sí seguir pensando que las mujeres producen eso y que cada vez más, pero no se deja de que hay mujeres, pero no en literatura, pero que no deja de haber desigualdades, ¿no? O sea, no deja de haber maneras en cómo nos vemos. Y solo para concluir, importante pensar que las mujeres son su literatura es un ejercicio político, es un ejercicio que va rompiendo va abriendo más esa grieta y va posibilitando, insisto, la literatura que tenemos ahora, ¿no? Que celebro, pero que al final nos da cuenta de esta manera en que hemos cada vez más acercado la literatura al ejercicio político. Bueno, sí, y solo lo pienso desde una perspectiva también histórica, siempre tiene que ver con un momento de enunciación. Sor Juan enuncia, como bien dice Aurora, y está haciendo un ejercicio de química, un ejercicio de pensamiento político desde su lugar, desde su propia enunciación. Pero ¿cómo nos han enseñado a leer Sor Juana? A partir de una visión masculina de la literatura. Eso es fundamental. Por eso, retomar a estas autoras, como Rosario Castellanos, y yo insisto, desde los elementos que tenemos en el presente, no significa presentismo, significa darles esta nueva lectura a partir de lo que las mismas autoras querían decir, que esto es fundamental, no a partir de lo que me dice el autor sobre Rosario Castellanos. Y este autor que necesariamente tiene una visión masculina de la literatura, de la historia, de la posición de las mujeres. La relectura que podemos hacer desde una enunciación femenina, con perspectiva de género, nos va a permitir entonces rastrear, sacar estos elementos que Aurora nos ha descrito. O sea, esta autofiguración
significa es cómo se construyeron estas mismas autoras, pero a partir de su propia enunciación. Y creo que eso es fundamental. También tenemos este problema en la historia. La historia que nos han enseñado es una historia masculina, escrita desde lo masculino, vista desde lo masculino. Pero cuando empezamos a retomar la historia, por ejemplo, lo que hace la historia de las mujeres, o lo que nos dice Joan Scott, hacer historia con perspectiva de género, entonces podemos ver y entender otras cualidades, otras formas de entender la historia, podemos verlas. Y pienso que también es con la literatura. Por eso esto es fundamental, tener esta perspectiva de género al momento de estudiar la historia, al momento de estudiar la literatura, nos va a permitir comprender de manera distinta también a las autoras, que eso es algo que el discurso masculino nos ha negado, pero no lo podemos permitir más. En esta sesión se nombraron conceptos importantísimos: comprensión, identidades, literatura, el lugar de enunciación, disrupción, transgresión, construcción de construcción. Lo vimos desde la cultura, desde la historia, desde una perspectiva de género, desde la autofiguración, desde lo político, como otras formas de construir. Y también decía Rosario Castellanos, otras formas de ser. ¿Quisieran cerrar con alguna idea que les resultara fundamental en torno a todo lo dicho hasta el momento, y en el marco de pues de recordar, de también volver a ser presente este momento tan importante que es y que dio origen al 8M, el Día Internacional de la Mujer? Aurora, si tú gustas. Sí, sí, claro. Bueno, yo ocupar el espacio de la despedida para, insisto, para que invitarlos a que sigan leyendo a Rosario Castellanos. Quiero leer este fragmento que se los maldije, bueno, se los dije mal, perdón, no se los maldije, que está escrito en Mujeres que saben latín, y creo que es la apuesta al final también de la charla, que dice: y cuando el cristal de las aguas se enturbia y los ojos del hombre enamorado cierran y las letanías de los poetas se agotan y la lira enmudece, aún queda algún recurso: construir la imagen propia, autorretratarse, redactar el alegato de la defensa, exhibir la prueba de descargo, hacer un testamento a la posteridad para darle lo que se tuvo, pero ante todo para hacer constar de lo que se careció, evocar su vida. Entonces, bueno, justo la misma Rosario Castellanos era lo que decíamos: no una lectura presentista, una relectura que pueda ubicar ese lugar y ese espacio de enunciación, y pensar que esta manera, como yo lo nombro, la autofiguración, es una manera de hacerse presente y de ocupar espacios que han sido históricamente negados para las mujeres. Pues es que ha cerrado muy bonito Aurora, entonces me da pena decir algo más, pero primero quiero agradecer el espacio de la asociación porque nos permite abordar el tema a partir del 8M, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde diferentes perspectivas. Y yo creo que la lucha se construye desde diferentes trincheras: las compañeras que van a la marcha, las compañeras que hacen protestas, o compañeras como nosotras que abrimos estos espacios y se nos permite el diálogo. Y yo creo que todo esto tiene un impacto y abonamos un poco en la creación de la conciencia tanto de hombres como de mujeres, de nosotros, de nosotras, de nosotres, que nos permiten tener elementos para pensar, para construir eh, una convivencia de más equidad, con una equidad de género. Entonces, pues yo solamente quiero decir eso y agradezco mucho, Aurora, he aprendido muchísimo con este diálogo y invitar a nuestro público a que nos siga, pero que también a que reflexione sobre lo que se ha dicho. No es que seamos una bola de mujeres locas que estamos en contra y nos vamos a Reforma, a destruir monumentos. O sea, no es solamente eso, es mucho más. Han sido siglos, siglos, años presentes de eh, elementos que no nos permiten a nosotras estar en este mundo presente, de violencias,
constantes. Lo que ha pasado ahora en el estado de Morelos, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es una muestra de lo que las mujeres tenemos que enfrentar todos los días. Entonces creo que estas lecturas de Rosario Castellanos, estos análisis, también nos permiten crear conciencia de que no importa dónde estés, de todas formas como mujer tienes que seguir conquistando espacios en todo momento. Muchas gracias, dice Luz María Sánchez. Importante tema en este día. Felicitaciones a todas. Y bueno, con esto cerramos este muy interesante conversatorio. Muchas gracias por contar con la presencia de Aurora y también de Noemí y pues esperar que se sumen a los próximos eventos de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Muchísimas gracias nuevamente y pues sin más, damos por finalizada esta sesión.